La apertura del séptimo sello. Las primeras 4 trompetas. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Vamos a invocar el nombre del Señor para comenzar la enseñanza correspondiente para esta noche. Mi Señor, invoco tu nombre, te doy gracias por la vida. Te doy gracias, Señor, por el aliento de vida que nos has entregado, por el cual estamos de pie. Porque juntamente con el aliento de vida nos has entregado luz para caminar bajo tu guianza, bajo tu señorío, bajo tu instrucción. Entrego este tiempo en tus manos, Señor, y cada una de las vidas que nos exponemos a esta palabra para que caminemos a la luz de la instrucción del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza que tenemos para esta noche es el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En este capítulo vamos a estudiar la develación del séptimo sello, el último de los sellos. Y juntamente con este último sello, el séptimo sello, van a manifestarse las primeras 4 trompetas. Déjenme hacer un recuento hasta este momento para que nos podamos ubicar en el contexto de la enseñanza que venimos trayendo. Esta es la enseñanza número 9 y estamos en el capítulo 8. Establecimos desde un principio, y esto es bien importante entenderlo, conocerlo y caminar conforme a ello, el libro de Apocalipsis está presentado proféticamente de una forma cronológica, desde que comenzamos en el capítulo 1 hasta que terminamos en el último de los capítulos. Vamos a encontrar una secuencia cronológica de los eventos que el libro está presentando proféticamente. Y esto es bien importante poderlo entender, porque no podemos nosotros ir a capítulos futuros, capítulos posteriores, sin antes haber entendido los primeros capítulos. Establecimos de igual forma que el libro de Apocalipsis está estructurado de la forma siguiente. Primero se presentan 7 sellos, y el séptimo sello le da apertura para las 7 trompetas. El séptimo sello básicamente es la apertura, el sonar de las 7 trompetas. Cuando llegamos a la última trompeta, cuando se suena la última trompeta, inmediatamente se abren las copas, el período de las copas, 7 copas. Por lo tanto, entonces, cuando hacemos el recuento entre sellos, trompetas y copas, nos damos cuenta que se nos está presentando un mínimo de 21 eventos proféticos que están contenidos en el libro con el propósito de que su pueblo, esto es para su pueblo, para que su pueblo sepa cuáles son las instrucciones que el Señor nos está entregando para este tiempo previo a la venida de Jesús. Cuando hablamos de los últimos días, entendemos perfectamente, y eso lo hemos enfatizado, que estamos hablando de los días previos a los eventos que han de surgir antes de la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia por lo general se ha enfocado en hablar de la venida de Jesús sin ponerle debida atención a los eventos que han de acontecer antes de la venida de Jesús, y para ello la iglesia no se está preparando. Y esto es un riesgo, esto es un peligro, porque el Señor nos entrega la palabra profética precisamente para que nosotros sepamos qué es lo que viene y ante qué nos vamos a estar nosotros enfrentando los días previos a la venida de Jesús. Así que para que podamos entender, en el capítulo 6 se develaron
los primeros 6 sellos. El sello número 6 consiste en el día del juicio del Señor. Día del juicio, día grande y terrible, como lo presentan todos prácticamente los profetas del antiguo tiempo. Mayormente los profetas menores hablan de este día y nos están presentando lo que ha de ser el día grande y terrible del Señor. Día de juicio, pero a la misma vez día de visitación, día del establecimiento de la gracia del Señor. Y los juicios tienen que comenzar precisamente primero por la casa de Dios, porque así está establecido en el libro de Ezequiel capítulo 9, en la epístola del apóstol Pedro, primera epístola, capítulo 4, versículo 17, dice: es menester, es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y esto es algo que el pueblo de Dios tiene que saberlo, tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque casi siempre por las proclamaciones que se han establecido, o por el pensamiento más bien que se ha establecido contemporáneamente, muchos creen que Dios solamente va a provocar cosas buenas para nosotros, cosas deleitables, cosas satisfactorias, y que lo que no viene para producir abundancia viene del diablo. Esto es un pensamiento que se ha establecido dentro del contexto eclesiástico, lo cual no procede de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en la palabra profética del libro de Apocalipsis, no está hablando de prepararnos para eventos que van a producir incomodidad, eventos que van a producir malestar, eventos que van a producir escasez, eventos que van a producir situaciones que nosotros no quisiéramos que llegáramos. Si el pueblo de Dios mantiene esta idea, porque no puedo hablar de otra cosa más que de una idea, porque eso es realmente una idea filosófica, el pueblo de Dios va a claudicar. Y el Señor está preparando al pueblo para que podamos entrar en estos procesos entendiendo que son y vienen de parte del Señor, y podamos caminar conforme a la voluntad que Él ha establecido para cada una de nuestras vidas. Bien, vamos entonces a entrar al capítulo 8, y cuando entramos al capítulo 8, el séptimo sello devela las 7 trompetas. ¿Qué significan las trompetas para el pueblo de Israel? Esto es bien importante. ¿Qué significan las trompetas para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ha estado caminando muy de cerca con lo que son las trompetas. Por lo tanto, hablar de trompetas es hablar de idiosincrasia de Israel. Voy a repetir esto nuevamente. Hablar de trompetas es hablar de idiosincrasia de Israel. Porque las trompetas no solamente eran el instrumento que se utilizaba para advertir, para adelantar acerca de una guerra, para alarmar por causa del enemigo que se acercaba, sino que adicionalmente las trompetas formaron parte también del aspecto religioso del pueblo de Israel. Así que, de nuevo, hablar de trompetas es hablar de la idiosincrasia del pueblo de Israel. Y quiero mostrarle en la palabra, porque esto es bien importante para que nosotros podamos entender qué significa este período de trompetas. Vamos al libro de Joel, en el capítulo 2, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice el versículo 1: tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba.
un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Sonad trompeta, tocad trompeta y pregonad en mi santo monte. Y si usted lee el capítulo 2 completo, se va a dar cuenta que con esta instrucción profética del Señor está hablándole al pueblo de Israel, alarmándolo acerca de un evento que viene, de un evento que va a ser desastroso, catastrófico para el pueblo de Israel. Así que tocar trompeta está dirigiéndose al pueblo, particularmente al pueblo de Israel, pero voy a añadir esto más, aunque lo voy a tocar un poco más adelante, pero quiero desde ya establecer esto. El tiempo de trompetas es el tiempo de la llamada de atención al pueblo de Israel, principalmente y por extensión al pueblo de Dios, porque no podemos dejar fuera el pueblo de Dios, ya que Efesios capítulo 1 dice claramente que de los dos hizo un solo pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel y a los gentiles. Así que hablar de trompetas es hablar de llamada de atención. Está llamándole la atención, está demandando que se pongan a cuenta con el Señor, no solamente al pueblo de Israel, aunque particularmente este tiempo está dirigido hacia ellos, pero por extensión también al pueblo de Dios. Sigo leyendo y quiero ir ahora al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare corneta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. Termino, versículo 5. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Este texto es mucho más contundente todavía que el que se presenta en el libro de Joel. El tiempo de trompetas es un tiempo de llamada de atención para el pueblo de Israel y por extensión para el pueblo de Dios. Es una llamada de atención. ¿Llamada de atención para qué? Llamada de atención para que vuelva al Señor, para que camine conforme la voluntad del Señor, para que se ponga en amistad con el Señor. El pueblo de Israel no caminó durante toda su historia, no ha caminado conforme a las instrucciones que el Señor le entregó. Y esto es precisamente dentro de la gracia de Dios, esto es precisamente lo que significa el tiempo de las trompetas. Pero no solamente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en términos generales, incluyendo los no judíos, no han caminado conforme a la instrucción del Señor. No se ha establecido la revelación de la palabra, pese a que la hemos sabido, pese a que la hemos conocido, pese a que tenemos suficientes testimonios y testigos en la palabra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no se ha caminado conforme a lo que el Señor ha determinado. Así es que el tiempo de trompetas es un tiempo de llamada de atención para que el pueblo vuelva al Señor. En el libro de Amós, en el capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, en 5 ocasiones diferentes dentro del texto, el Señor le dice: pero no quisisteis volveros a mí.
Voy a leer versículo 6. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros pueblos. Note, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Sigo leyendo. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se hartaban. Con todo, no os tornasteis a mí, dice Jehová. Segunda ocasión, versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga, vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares comió la langosta. Pero nunca os tornasteis a mí, dice Jehová. Tercera ocasión, versículo 10. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y viene la cuarta ocasión. Empero no os tornasteis a mí, dice Jehová. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os tornasteis a mí. Finalmente, versículo 12. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El libro de Amós nos está presentando la llamada de atención que siempre, por todos los tiempos, por todas las edades, Dios envió por medio de profetas a su pueblo. Pero a unos los mató, a otros los persiguió, a otros los encarceló, desechando la palabra que el Señor les había enviado. ¿Sabe? Esta es la historia que se ha repetido por muchos siglos, pero es también la historia del pueblo de Dios. Porque Dios no solamente ha tenido cuidado con una nación, es decir, Israel, sino que ha tenido cuidado con el pueblo que ha decidido invocar el nombre del Señor. Pero el pueblo que ha decidido caminar invocando el nombre del Señor ha caminado según su proyección, ha caminado según su pensamiento, ha establecido su propia forma de cómo llevar adelante la obra del Señor. Y eso no puede ser así. Por lo tanto, entonces el Señor está llamando la atención, y esto es precisamente lo que significa este tiempo de trompeta. Quiero leerle un texto más en el libro de Levítico, capítulo 26, desde el versículo 18 hasta el versículo 27, y aquí se nos habla propiamente por qué tienen que ser siete trompetas. Leo versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su provisión, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Note versículo 21, y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Lo que llevamos del relato, en 3 ocasiones se ha hablado de 7 veces os
castigaré por vuestra rebelión. Sigo leyendo, versículo 25, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os hartaréis. Versículo 27, y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Por qué aparece en el libro de Apocalipsis el número 7 repetido en 3 ocasiones? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Por qué? Está establecido en la palabra. Todo lo que el libro de Apocalipsis está presentando no es nada nuevo, está todo contenido dentro de la palabra que el Señor estableció desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Todo está dentro de la palabra del Señor. Nadie puede decir, escuche bien esto, nadie puede decir yo nunca lo supe, no tenía forma de saber de qué me estabas hablando. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dejado establecido en su palabra. El pueblo de Dios de igual manera no puede decir es que yo no lo supe, nadie me predicó, porque cada uno tenemos un ejemplar por lo menos de las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor Jesús dice, escudriñáis las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y ellas son las que establecen la vida eterna. No hay excusa entonces. El tiempo de las trompetas es la llamada de atención al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para que se pongan a cuentas con el Señor. Y cuando hablamos de ponerse a cuenta, no estamos hablando de pecado, porque casi siempre es la idea a la cual recurrimos cuando hablamos de ponernos a cuentas con el Señor. Casi siempre, y la persona dice, pero si es que no hay pecado, no tengo una actitud donde me he desenfrenado en el pecado. Sabe que saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado por pecado, así establece la palabra. El saber lo que Dios pide, el saber lo que Dios demanda, el saber de que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros, pero no hacerlo, pero no estar dispuestos a hacerlo, nos es contado por pecado. Y nos es contado por rebelión, y nos es contado por rebeldía, y nos es contado por idolatría, y nos es contado por ídolos, porque así está establecido en la palabra del Señor. Por eso, no podemos nosotros pretender de que Dios tenga misericordia si no estamos dispuestos a caminar según las instrucciones que el Señor ha entregado. Y esto es bien importante. El libro de Apocalipsis es un libro profético que nos está a nosotros llamando la atención para que veamos hacia qué nos estamos acercando. En la última semana hemos sido testigos de eventos que 8 días atrás, 9 días atrás, no los hubiéramos considerado. Y esto lo que nos está diciendo, el tiempo está más cerca de lo que nosotros mismos podemos pensarlo, está bien cerca. El Señor está advirtiendo, adelantando. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos conforme a lo que Él ha establecido como parte de su voluntad. No es el tiempo de seguir jugando, no es el tiempo de seguir estableciendo nuestros propios planes o propósitos. Dios está demandando compromiso, Dios está demandando de cada uno de nosotros fidelidad al pacto que Él ha establecido en su gracia, en su misericordia, pero es un pacto que demanda fidelidad. Vamos a entrar entonces al capítulo 8 en el detalle y vamos a ir sobre
sobre el relato que este capítulo nos presenta. Leemos versículo 1 hasta el versículo 5. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y truenos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Tenemos entonces el séptimo sello, se cierra la etapa de los sellos. Esta primera etapa de los sellos se ha completado ya, esta primera etapa, y comenzamos en una segunda etapa. En esta segunda etapa prevalece un ambiente completamente diferente a la primera etapa. Repito, en esta segunda etapa, que son las trompetas, prevalece un ambiente que es diferente al ambiente de los sellos. Los sellos representaban cosas ocultas, cosas no evidentes, cosas que nadie veía, nadie. De hecho, así sucederá cuando esté el tiempo de los sellos. Las personas no se darán cuenta, este es el primer sello, este es el segundo sello, este es el tercer sello, porque precisamente tiene esa característica de pasar inadvertido ante los ojos de los ciudadanos del mundo. Pero cuando pasamos al tiempo de las trompetas, sale a la luz. Las trompetas significan eso precisamente, sacar a la luz, hacer evidente, hacer visible, hacer conocedor a todos de que hay algo ahora que está sucediendo. La etapa de los sellos es la etapa del gobierno del anticristo en Europa continental. Cuando se devela el séptimo sello, se establece el gobierno del anticristo a nivel mundial. Repito esto, el tiempo de los sellos es el gobierno del anticristo en Europa continental. El tiempo de las trompetas es el gobierno del anticristo a nivel mundial. Por lo tanto, entonces, en este tiempo de las trompetas es cuando se está desarrollando o cuando se va a desarrollar la persecución. El tiempo de las trompetas es tiempo de persecución, es tiempo de opresión, es tiempo de el enemigo establecer gobierno sobre el mundo entero. Hay algo bien importante que quiero destacar aquí. Voy a leer nuevamente el versículo 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. El humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿Qué significa estos primeros 5 versículos que se están presentando en el libro de Apocalipsis capítulo 8? ¿Qué significa? Precisamente significa que Dios derramará espíritu de oración, espíritu de intercesión entre su pueblo. Lo dice claramente, el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. ¿Por qué surge
este clamor? ¿Por qué surgen las oraciones en el pueblo de Dios? Precisamente por la persecución. Y se lo quiero mostrar por las Sagradas Escrituras. Vayamos de nuevo al libro de Joel, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 17 y pongan mucha atención. Dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Espíritu de intercesión es derramado de parte del Señor. ¿Por qué? Porque es tiempo de gran tribulación para el pueblo de Israel, tribulación para el pueblo de Dios en el mundo entero. Tiempo de clamor, tiempo de intercesión. Mire si no es tan importante lo que el profeta está estableciendo, que le dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto, según las Escrituras, el novio, la novia, no podían dedicarse a más otra actividad por espacio de un año completo, para dedicarse el uno al otro. Pero es tan urgente lo que el profeta Joel está estableciendo, que le dice: salga de su tálamo el novio, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Interrumpan la actividad, y esto que viene es sumamente importante para ponerle la debida atención. Está alarmando, está estableciendo la alarma. Y esta noche el Señor nos permita ver y sentir en nuestros espíritus la alarma de comenzar a orar, a interceder, a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no se está preparando adecuadamente. Quiero que vea usted adicionalmente lo que dice Zacarías en el capítulo 12, en el versículo 10, y aquí establece con mucha más contundencia el espíritu de oración, de intercesión que el Señor enviará en este pueblo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Lo dice claramente: el Señor enviará espíritu de gracia y de oración. Pero no podemos nosotros esperar a que ese momento llegue. No podemos esperar a que la persecución venga. No podemos esperar a que la tribulación venga como para comenzar a orar. Es necesario que el pueblo de Dios comience, establezca tiempos personales, tiempos individuales, tiempos colectivos de oración, invocando el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que Él nos haga realmente despertar a la realidad, porque hay muchos que están dormidos. Hay muchos que lo único que hablan: lo mejor está por venir. El Señor tiene abundancia y tiene provisión para ti, estableciendo engaño, estableciendo mentira, estableciendo adormecimiento en el pueblo del Señor. El Señor está hablando por su Santo Espíritu y nos está despertando a la palabra, para que podamos ver que todo esto está ya establecido, pero que no nos hemos expuesto realmente a la palabra. Hemos caminado por ideas, hemos caminado por pensamientos, hemos caminado por filosofías religiosas, pero no
por lo que la palabra del Señor establece. Así es que el mismo capítulo, estamos en el capítulo 8, los primeros 5 versículos, cuando se está relatando lo que el ángel hace, que le añade incienso a la copa de oro que contiene las oraciones de los santos, está indicándonos precisamente que este tiempo por el Espíritu de Dios será un tiempo de clamor, un tiempo de intercesión, un tiempo de la invocación del nombre del Señor. Pero es importante que nosotros entendamos por qué. A lo que estaremos expuestos solamente lo podremos vencer o sobrepasar presentándonos delante del Señor. Esto es lo que la palabra del Señor nos está indicando. Es la única forma de cómo nosotros podremos pasar por estos procesos delante de la presencia del Señor. Vamos al capítulo 11, porque quiero establecer algo más. En el versículo 1 al versículo 6, estamos en el capítulo 8, pero quiero adicionalmente establecer, aunque esto lo vamos a estar presentando más adelante en las enseñanzas posteriores, pero quiero comenzar a establecer que el tiempo de las trompetas estará en Jerusalén, estableciendo proclamación profética de 2 profetas. Vamos a leer capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra, y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiera. En Israel, en Jerusalén particularmente, durante este tiempo de trompetas, va a estar proclamando palabra profética 2 profetas. ¿Quiénes son? El texto los identifica como las 2 olivas, que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, para que usted lo pueda leer. Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 14, donde se habla, donde el profeta Zacarías presentó acerca de estos 2 profetas. ¿Quiénes son estos 2 profetas? Estos 2 profetas son precisamente los que aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Vea lo que dice el versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién de los profetas tuvo potestad de cerrar el cielo que no llovió por espacio de 3 años y medio? Profeta Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¿Quién de los profetas antiguos tuvo esta potestad de parte del Señor? El profeta Moisés. Así que estas 2 olivas van a estar en Israel, en Jerusalén, estableciendo proclamación en la gracia del Señor, para hacer convertir al pueblo de su errado camino y llevándolos hasta el Señor. Otro elemento más que surge de acá, lo vamos a estar presentando más adelante, cuánto dura este tiempo de trompetas. Este tiempo de trompetas dura 42 meses
o equivalente en días, 1260 días, que vienen a ser, ambos números son equivalentes, que vienen a ser 3 años y medio, el tiempo que no llovió durante el ministerio del profeta Elías. Así que es importante que nosotros podamos entender lo que va a estar aconteciendo para que sepamos qué es lo que Dios está estableciendo en su palabra. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 5, dice: aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en Mateo capítulo 17, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, que es precisamente una de las dos condiciones que el Señor ha establecido en su palabra antes de su venida: la restauración y la liberación. ¿Dónde está esto? En Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro, en su primer mensaje ante Jerusalén, le digo: es menester que el cielo lo retenga, hablando de Jesús, hasta la restauración de todas las cosas. Esta es la primera condición establecida en Hechos de los Apóstoles por el ministerio del apóstol Pedro. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 15, se establece la segunda condición, y el apóstol Pablo dice: es menester, en los mismos términos que habló el apóstol Pedro, es menester que el cielo lo retenga hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Las dos condiciones que están contenidas en la palabra, que deben de cumplirse antes de la venida de Cristo Jesús, son restauración, y lo hemos visto aquí en el libro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, la restauración de todas las cosas, y 1 Corintios 15, la liberación. Son dos condiciones que deben de cumplirse antes de la venida de Cristo Jesús. Así que este tiempo de trompetas es tiempo de llamada de atención, tiempo de persecución, tiempo de tribulación. El texto nos está estableciendo la duración para que nosotros podamos caminar con ello. Vamos entonces a la primera trompeta y volvamos al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 8, estamos en el versículo 7, y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. ¿A dónde es enviada el granizo? A la nación de Israel, la tierra de Israel, porque recuerde, estamos hablando de que las trompetas tienen que ver principalmente con el pueblo de Israel. De hecho, hice referencia al capítulo 11 de cómo se nos habla de los dos testigos, los dos profetas que estarán durante el tiempo de las trompetas proclamando el mensaje del evangelio del reino de los cielos, para que el pueblo se vuelva al Señor, es decir, para que reconozcan que Jesús es el Cristo, es el Mesías. ¿Ve? Entonces, cuando llegamos a la primera trompeta, granizo y fuego mezclado con sangre, ¿qué le parece a usted? El Señor está confrontando a su pueblo. Yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová el que estoy haciendo esto. Yo soy el que te estoy llamando a mí para que vuelvas a mí.
Es exactamente la primera plaga. La primera plaga que fue derramada sobre de Egipto les es devuelta a ellos para que puedan establecer por asociación. El único que hace llover fuego y granizo y se convierte en sangre es Dios. Esto es de Dios, esto es de parte de Dios. En Éxodo capítulo 9, versículo 24 y 25 dice: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Les está recordando su permanencia como esclavos en Egipto y cómo Dios, por espacio de 10 plagas, los sacó con mano dura para que fueran su pueblo. Me seréis pueblo de sacerdotes, nación santa, porque yo te he adquirido para que me seas una nación santa. Esta plaga es la forma como el Señor está recordándole al pueblo quién es el que te sacó de Egipto, porque el pueblo no ha caminado, no ha reconocido a Jesús como el Mesías. Siguen esperando todavía al Mesías, cuando el Mesías ya vino y estableció redención entre ellos. Y por extensión, la llamada de atención para el pueblo de Dios. Porque todo esto, a diferencia de los sellos, las trompetas serán visibles. Las trompetas serán vistas, serán notables. Todos alrededor del mundo sabrán que en Israel cayó granizo y fuego mezclado con sangre. Todos sabrán. ¿Y qué es este hecho sobrenatural? ¿Qué significa este hecho sobrenatural? Dios hablándole a su pueblo. Dios hablándole a su pueblo. Volveos a mí. En Mateo capítulo 15, en el versículo 8, el Señor se quejó y dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí tenemos entonces la primera trompeta. Vayamos a la segunda trompeta. Versículo 8 y versículo 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Segunda trompeta. ¿Qué significa la segunda trompeta? No pretendamos nosotros verlo como una tipología, una simbología, porque esto que está presentando, al menos las primeras cuatro trompetas, si bien es cierto, es obra sobrenatural y espiritual, es obra física, es obra material. Cuando la palabra dice de que cayó granizo mezclado con fuego y sangre, eso es lo que va a acontecer. No le estemos tratando de dar una interpretación. Eso es algo espiritual, eso es algo que va a suceder espiritualmente. No, está hablando en términos físicos. Está hablando en términos físicos, porque la única forma para que el hombre pueda reconocer que algo es de Dios, tiene que manifestarse. ¿Se recuerda usted lo que dijo Tomás, el apóstol? Si yo no metiere mi dedo en su llaga, no creeré que es Él. El hombre tiene que ver una constancia física para poder entender que esto es de parte de Dios. Así que las trompetas, esto que estamos nosotros
leyendo es algo que va a acontecer así como está establecido, literal. Al menos estas primeras 4 trompetas tiene que ver con eventos naturales que se van a manifestar de forma física. Cuando llegamos a la segunda trompeta, un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. ¿A qué mar se está refiriendo? Al Mediterráneo. El Mediterráneo, que es la parte con la cual Israel tiene contacto. ¿Qué significa el hecho de que un grande monte, y usted sabe a qué nos estamos refiriendo, un objeto del cielo que cae a la tierra y el efecto es que convierte la sangre, el agua en sangre, también haciendo referencia a una de las plagas, la primera, efectivamente esta es la primera, cuando Moisés convirtió las aguas en sangre, la primera plaga. ¿Qué significa para el pueblo de Israel? Porque todo esto tiene que afectar al pueblo de Israel para que vuelva, según leímos en el libro de Amós. Tenga presente el libro de Amós, que lo leímos al principio. Os di limpieza de dientes, lo que significa que no tenían cultivos, no tenían cosecha, no tenían nada que comer. Y sin embargo no os tornasteis a mí. Pues precisamente Dios les está hablando en los mismos términos, que ellos conocen, las escrituras que ellos conocen, Dios les está hablando en los mismos términos. La primera trompeta, murió la tercera parte de las criaturas, la primera trompeta es la que quema toda la hierba verde, o sea, la cosecha, todo lo que ha sido sembrado, árboles frutales, todo es quemado. Por lo tanto, hay una repercusión para el pueblo de Israel. Ahora, cuando llega la segunda trompeta, el monte que cae, que es un objeto del cielo que cae, no lo vaya a identificar con un misil, porque esto no tiene que ver nada con eso. Viene del espacio, cae y convierte el agua en sangre. ¿Qué significa? ¿Sabe usted de que Israel es la primera nación que transforma agua de mar en agua potable? El agua que la nación de Israel produce como agua potable o que tiene para beber proviene del mar. Así es que cuando aquel objeto cae sobre del mar, en realidad lo que está afectando es el agua para tomar, el agua para beber. El 80% del agua que se consume en los hogares de Israel proviene del mar, porque ellos desalinan el agua del mar para convertirla en agua potable. Es la nación número 1 que hace esto precisamente. Así que ahora puede usted entender cuál es la repercusión. El hecho de que haya caído un aerolito, un meteorito sobre del mar y produjo esto, lo que está afectando es el agua potable de una nación. Está afectando el agua potable de una nación. La primer trompeta fue lanzada sobre la tierra, hierba, y es muerta toda la vegetación, los cultivos principalmente. Yo quiero ir nuevamente al libro de Amós, porque es importante que nosotros podamos ubicarnos en este aspecto de lo que significan las trompetas. Vaya por favor al libro de Amós, y esto si usted lo puede estudiar más adelante. En el libro de Amós capítulo 4 versículos 6 al 12 dice: yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Si viene a ver,
Esto prácticamente tiene que ver con la primer trompeta. Versículo 7, también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se hartaban. En el tiempo de los profetas, el agua potable, el agua que ellos ingerían, venía de las lluvias. Así que si usted está viendo el orden de las trompetas, ya estaba establecido en el libro de los profetas. Primera trompeta está dirigida a secar los cultivos. Segunda trompeta está dirigida hacia el agua potable de una nación, tal y como el profeta Amós lo estaba declarando en su escrito muchos años antes. ¿Para qué? Para establecer, volveos a mí, tornaos a mí, volveos a mí, tornaos a mí. Y esto, yo tengo que decirlo por extensión, estará siendo también dirigido hacia el pueblo de Dios en el mundo entero durante este tiempo. ¿Para qué? Para que nos volvamos al Señor, para que caminemos conforme la voluntad del Señor. Y aquí entonces tenemos la segunda trompeta. Vayamos a la tercera trompeta y vamos a leer los versículos 10 y versículo 11. Estamos en el capítulo 8. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. La mayor parte del agua potable viene del mar. Ellos desalinan las aguas del mar para convertirlas en potables, pero cuando llegamos a la tercera trompeta nos damos cuenta que le quita completamente todo recurso de agua potable, se los quita por completo. ¿Está esto dentro de los escritos proféticos? Sí, está escrito. Vaya por favor al libro de Jeremías, en el capítulo 9. Vamos a leer versículo 13 y versículo 16. Y dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ponga atención. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjos y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré espada en pos de ellos hasta que yo los acabe. Si usted observa en la tercera trompeta, vuelvo a Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 11 dice: y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjos, y muchos murieron por las aguas. Los profetas lo han establecido. Los profetas de parte de Dios lo han establecido. Y han caminado, a pesar de ello, han caminado en soberbia, en arrogancia. Y esto, el pueblo de Dios ha sido exactamente lo mismo. Dios está llamando a su pueblo a convertirse al Señor. En el libro de Jeremías también, en el capítulo 23, en el versículo 15, observe lo que dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Hacia qué está dirigido? Les está quitando todos los recursos, todas las fuentes acuíferas se las está quitando. ¿Para qué? Para que tornen al Señor,
para que puedan entender esto. Dios ha enviado su juicio. Y de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que el juicio debe de comenzar primero por la casa de Dios, quiere decir que a partir de este momento va a exportarse o trasladarse hasta el mundo entero. Porque si el juicio comienza primero por la casa de Dios, ¿qué no será para aquellos que no conocen al Señor? Eso está establecido en la palabra. Todo lo que estamos estableciendo está dentro de la palabra misma, para que nosotros podamos ver que el Señor es quien nos está develando su palabra, nos está exponiendo a su palabra para que sepamos qué es exactamente lo que viene. Tenemos entonces ya 3 trompetas. Sabemos lo que significa. La primera trompeta está dirigida hacia los cultivos, tal y como el profeta Amós lo profetizó, está dirigida a los cultivos. La segunda trompeta hacia la mayor fuente de agua potable que los israelitas tienen, es decir, el mar. Y la tercera trompeta aún a las fuentes internas, manantiales, ríos, lagos, que el pueblo tiene, va a ser afectado para establecer en la palabra, por la palabra, que Él los está llamando a cuenta. Vamos a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta está versículo 12 y terminamos en el versículo 13. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de tocar. La cuarta trompeta está dirigida hacia la producción de energía. Se oscureció el sol, se oscureció la luna, se oscureció la tercera parte del sol, se oscureció la tercera parte de la luna. Está hablando de energía. La energía comenzará a escasear. Tres terceras partes. Una tercera parte de ella no tendrán energía. Hasta este momento, ¿sabe usted que la mayor fuente de ingresos que Israel tiene es un exportador de energía? Y estoy hablando de energía eléctrica. Israel exporta energía hacia los países vecinos, pese a que muchos de ellos son enemigos, pero exporta energía. En el año 2021, Israel exportó 600 millones en energía eléctrica. Así que la cuarta trompeta nos está hablando de que sus fuentes de ingreso, pero también sus fuentes de producción van a mermar. Y con 4 trompetas de 7 hemos visto cómo el Señor los está llamando a cuentas. En el libro de Levítico nos dimos cuenta, y si aún persisten y se mantienen en opresión, se mantienen en soberbia, se mantienen en arrogancia, yo vendré y los castigaré 7 veces más. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha caminado durante prácticamente toda su historia, ha caminado en soberbia, en arrogancia, invocando el nombre de Dios, pero no alabándolo en realidad. Sencillamente se ha constituido en una liturgia o en una filosofía de vida, pero no realmente
una forma de vida conforme a la voluntad del Señor. Yo tengo que decir lo siguiente: todo esto nos tiene a nosotros que alarmar y llamar la atención de igual manera. No por los eventos catastróficos. La alarma no tiene que estar en los eventos catastróficos, porque cuántas veces no hemos tenido escasez en nuestras tierras, porque cuántas veces no hemos tenido falta de provisión en nuestros lugares. Ahora mismo hay lugares que los mercados no tienen producción, no tienen que vender. Lo hemos tenido, pero nos tiene que alarmar en el sentido de que cuán alejados hemos caminado del Señor. Esto es lo que nos tiene que alarmar. A pesar de que todas las semanas, personas que se reúnan 1 o 2 veces, como mínimo por semana en una iglesia, puedan caminar alejados de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque hemos constituido nuestras sociedades en actividades religiosas, pero no fundamentadas en la palabra del Señor, no fundamentadas en la voluntad del Señor, no fundamentadas en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos saben lo que Dios quiere para sus vidas, pero se han aferrado a no lo hago porque yo tengo otros planes para mí? ¿Cuántas personas saben que tienen ministerio? ¿Cuántas personas saben que Dios los ha llamado para el ministerio, pero ellos se aferran y se obstinan? Yo quiero una profesión universitaria. Yo quiero vivir mi vida. Sí, lo único que quiero es ir a la iglesia un domingo para escuchar un buen mensaje, pero yo quiero hacer lo que siempre soñé, lo que siempre quise para mi vida. ¿Cuántas personas hoy en día están viviendo de esta manera? Usted se sorprendería, muchísimas personas están viviendo de esta manera. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios que están en el ministerio, Dios les ha hablado y les ha pedido, les ha exigido, les ha demandado acciones particulares y ellos dicen no, porque el grupo se me va a partir, no porque me van a menospreciar, me van a marginar, no porque ¿qué dirán mis compañeros? Para que usted vea, no se trata solamente de que el pueblo está en pecado y que por eso tenemos que volvernos a Dios. No se trata de eso. Se trata de que llamándonos hombres y mujeres de Dios, llamándonos hombres y mujeres de fe, hemos caminado según nuestra arrogancia, hemos caminado según nuestra soberbia, hemos caminado según nuestros planes. Esto yo lo quiero hacer para Dios, para honrar su nombre. Pero sabe, hemos exigido cuotas de gloria también. Esto es para la honra de Dios. Los otros días leía qué honor, qué honra la que el Señor me está haciendo por formar parte de un comité, cuando en realidad no tenemos nosotros necesidad de ello para hacer la voluntad del Señor. Estamos caminando en arrogancia, estamos caminando en soberbia, estamos caminando bajo nuestros propios pensamientos. Nosotros diseñando, o mejor dicho, rediseñando el evangelio para hacerlo encajar a la idea que nosotros tenemos. Esto no es vida de fe, esto no es vida de ministerio, esto no es la vida que el Señor está demandando. Sabe, el Señor nos ha comenzado a entrar ya en procesos similares a los que van a acontecer en el futuro, para hacernos entrar en cordura, para entrar en conciencia de qué es lo que el Señor quiere. Si esto, aunque impactante, nos está golpeando, cuánto más cuando suceda lo que ha de suceder. Por eso es importante que nosotros hoy
ante su palabra, tomemos decisiones y tomemos definiciones. No podemos seguir jugando a creyentes, no podemos seguir jugando a hombres y mujeres de Dios, no podemos seguir demandando cuotas de gloria para nosotros. No podemos nosotros seguir demandando cuotas de honra para nosotros. ¿Acaso no ha leído en las Sagradas Escrituras que lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes? Lo flaco de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Por lo tanto, ¿por qué estamos demandando para nosotros cuotas de gloria? ¿Por qué estamos demandando cuotas de honra? ¿Por qué estamos demandando para nosotros participaciones con el mundo? ¿Por qué estamos demandando para nosotros lo que no nos es permitido hacer? Es importante que nosotros nos pongamos a cuentas. El Señor nos está llamando a cuentas para que hagamos conforme su voluntad y establezcamos solamente su voluntad. Invoco el nombre del Señor. Padre, te doy gracias esta noche por este tiempo. Es un tiempo de revelación, tiempo de confrontación. Tú nos estás confrontando a nosotros, Señor, y nos estás llamando la atención. Señor, si lo hemos entendido, que tomemos decisiones, que tengamos definición, tengamos compromiso contigo, no compromiso con una institución, no compromiso con un ministerio, compromiso contigo, Señor, para que podamos, Señor, estar ubicados en el lugar que tú quieres que nosotros estemos ubicados y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén. Bien, la bendición del Dios eterno sea sobre ti, sobre tu casa y sobre toda la cosa que puedas esta noche tomar decisiones para caminar tú y tu casa conforme lo que el Señor ha establecido. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.